Bendito, Padre. Precioso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Santo y poderoso, mi Señor, clamamos a ti, Padre Santo precioso, para que realmente seas tú que nos hables, Padre. Sí, Atamos y amarramos, mi Señor, toda carnalidad en nosotros, Padre. Señor. Padre, primeramente en mí, Señor Santo, y seas tú hablando con nosotros, mi Sí, Señor, que Señor. simplemente, Padre, seas tú usando esta voz, mi Señor bendito, Dios de la gloria, y tu palabra sea ministrada sobre cada uno de nosotros, mi Señor, porque venimos a ti y necesitamos de tu Sí, palabra, Padre. Señor. Venimos a cultuarte y adorarte, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poderío y tu majestad, mi Señor, y necesitamos que tú estés ministrando tu preciosa palabra, Padre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos el entendimiento y el discernimiento a cada uno, Padre, mi Señor, no solamente específicamente de la palabra, sino poder identificar todas las cosas en nuestra vida, Señor, Padre Santo, porque para nosotros realmente es seguro que tú nos exhortes, que nos redargullas, que nos reprendas, mi Señor, porque lo dice tu palabra, Padre, que todo aquel que tú amas y tomas por hijo le azotas, mi Señor, le reprendes, le exhortas, mi Señor. Por eso venimos a ti, necesitamos de ti, Señor, anhelamos la salvación de nuestras almas, Padre bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, socórrenos, repréndenos, mi Señor. Muéstranos, mi Señor, Padre Santo, cómo estamos delante de ti, Padre precioso, en esta hora. Te rogamos también por todos aquellos que luego escucharán tu palabra, Señor, a través de YouTube, de Facebook, Padre. Que seas tú tocando muchas almas, mi Señor, salvando almas, mi Señor. Encaminando, Padre, aquel que se haya torcido, Padre Santo bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor. Tengas tu misericordia de cada uno, Señor. Guíalos a la verdad, Padre Santo, a conocerte a ti y a caminar en tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, Padre Santo, y bendice y toma el control, Padre, no solamente de este culto, sino de los cultos que se llevarán a cabo en breves minutos, mi Señor, en toda la misión, Padre Santo bendito, y en el día de mañana aún, Padre. Glorifícate grandemente y sigas tú rescatando almas, mi Señor, dando libertad al cautivo, oído a los sordos, vista a los ciegos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y a todo tu pueblo, Padre, mi Señor, da fortaleza, da entendimiento, da sabiduría, Padre, limpia los ojos con colirio, Padre, y ayuda a tu pueblo a estar convertido a ti cada día. Ayúdanos, socórrenos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos, Padre, para que tú nos estés guiando en todas las cosas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Precioso el Señor. La prédica y la palabra que tenemos para hoy, vamos a titularla con una pregunta, que muchos vamos a contestar muy rápido, pero después de la prédica vamos a ver si realmente la tenemos clara. ¿Amén? Yo le puse ahí, ¿por qué debo congregar? Porque hoy en día, después de toda esta pandemia, más y más el diablo ha convencido a muchas personas que no es necesario congregarse, ¿verdad? O que es lo mismo congregarse quizás desde las casas o mirando en internet, buscando prédicas, ¿verdad? Sin estar sujetos a un pastor, quizás, como lo dice la palabra, o estando sujetos, digamos, entre comillas, porque un pastor de unos países ahí, no sé a cuántos kilómetros de aquí, no nos aconseja, no está con nosotros, sí, podrá quizás interceder, pero eso no es congregar, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué debo congregar, qué dice la palabra, ¿sí? Y cuál es el entendimiento y el discernimiento de todo eso. Vamos a empezar, como muchos imaginarán, en Hebreos 10, ¿sí? Donde nos dice que debemos de congregarnos sin dejar de congregar, ¿verdad? Hay un no del Señor ahí. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bendito el Señor. Vamos a empezar en Hebreos 10, 24. Vamos a leer unos versículos. Bendito el Señor. Hebreos 10, 24. Amén. Amén. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? Fijémonos que si no nos congregamos, nos trata como adversarios, ¿no? Pero vamos a mirarlo despacito. Bendito el Señor. Primero que nada dice, y considerémonos unos a otros, o sea, tengámonos en cuenta, observémonos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros saber el estado espiritual de un hermano si ni siquiera le vemos? No le conocemos. Imaginemos una familia que se congrega en su casa a través de internet, escuchando y siguiendo las prédicas. ¿Cómo los hermanos que sí se congregan podrán ayudar, además de orar por ellos, pero ayudar, exhortar, alentar, ¿sí?, a esta familia que no se hace presente físicamente, ¿sí?, que no está, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Podemos interceder al Señor, pero en realidad no es lo que la palabra de Dios nos manda, eso, congregar, ¿verdad? O sea que dice, y considerémonos, o sea, tengámonos en cuenta, pensemos los unos en los otros. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? También decimos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las buenas obras de alguien que está, digamos, encerrado en su casa? ¿No? Porque el Señor nos dice, nos manda a ir, a salir, a tener comunicación, a hablar, a predicar, ¿verdad? Entonces una persona que no se está congregando, que no va a la iglesia, ¿sí?, si no va a la iglesia, ¿será que sale afuera a hacer la obra del Señor? Es difícil, ¿no? Aparte, el ir a la iglesia es una demostración de amor, de respeto, de veneración, de necesidad del Señor. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? En el culto pasado leíamos el pasaje donde dice que el Señor tiene ya preparadas las buenas obras para cada uno, ¿verdad?, de antemano. En el 25 dice, no, dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca, ¿sí? ¿Cómo exhortaremos a un hermano, ¿sí? O sea, si no se congrega, lo exhortamos, lo alentamos a que se congregue, ¿verdad? Pero si no se congrega y decide apartarse, o sea, ya se puede orar, pero no hay mucha cosa más que hacer, ¿no? Pero vamos a mirar esto bien, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces podemos decir, sí, nosotros vemos personas que van y vienen, ¿no? Que por ejemplo vienen, ahora sí, vengo con todo, están un mes, desaparecen, 2, 3 meses, vuelven hecho pedazos, se afirman otro poquito y se van, ¿sí? O hermanos que vienen de cada 15 días, vienen 2, 3 veces. Después vienen unos cuantos cultos seguidos y vuelven a faltar, ¿sí? Estamos hablando obviamente de personas que no tienen impedimento, ¿no? Obviamente el Señor sabe y conoce todas las cosas, pero también así como tenemos un Dios todopoderoso, uno puede estar enfermo y no congregarse por un tiempo, pero el Señor tiene misericordia. Si Él en su palabra dice no dejando de congregarnos, obviamente el Señor va a dar la salida, amén. Dice, como algunos tienen por costumbre, o sea, está acostumbrados, ya lo hacen directamente, no congregarse, no afirmarse, ¿no? Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero yo me fui al diccionario a buscar qué es congregar. La definición de congregar, porque todos decimos congregar, es venir a la iglesia. Y no necesariamente congregar es venir a la iglesia. Podemos estar viniendo a la iglesia y no estar congregando, y eso es lo que vamos a mirar despacito, ¿verdad? Creo que muchos dejan de congregarse aun cuando están viniendo a la iglesia y después dejan de venir a la iglesia. Muchos dejamos de congregarnos y dejamos de congregarnos a diario, ¿sí? Entonces, vaya que sí es una exhortación valedera que el Señor nos hace. Dice, ¿qué es congregarse? Dice, la palabra congregar proviene del latín congregare, y su significado es asociar, ¿no? Asociar, juntar, como más o menos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, un político congrega gente, ¿no?
Un concierto congrega gente. Dice, se forma con los siguientes componentes léxicos. Estamos yendo a cuando surge esta palabra. ¿Cuál es el significado? La raíz, ¿no? Dice, el prefijo con, congregar, con, quiere decir convergencia, o sea, venir, acercarse, reunión, ¿sí? Y la otra parte, grex o gregis, se escribía, que quería decir rebaño, rebaño. ¿Y todo rebaño qué tiene? Un pastor. Todo rebaño tiene un pastor, por lo cual, y lo dice la palabra, tenemos que estar sujetos a un pastor, ¿no? Yo no me congrego en mi casa, porque no estoy obedeciendo a un pastor, ¿sí? No estoy sujeto a un pastor, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más, ¿sí? Dice, la idea de congregarse es un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar. ¿Para qué? Dice, para compartir algo que tienen en común, ¿no? Algo en común. Puedo estar viniendo a la iglesia y no tener en común las cosas con los hermanos, que no son mis hermanos porque yo no tengo las cosas en común, ¿verdad? Entonces yo no me estoy congregando. Vengo a la iglesia molesta y me voy molesta. O vengo a la iglesia esperando una cosa, ¿sí? Esperando recibir lo que yo quiero, una palmada en el hombro, y me voy molesta porque recibí una reprensión, ¿no? O diferentes ejemplos que podemos poner, ¿no? Esa persona se está congregando, tiene algo en común con los demás, y realmente no. Entonces podemos ver y sacar en conclusión que quizás haya varias personas, muchas, que vienen a la iglesia pero no se están congregando porque en realidad no tienen en común, ¿sí? A una turba, una montonera de personas que se agarran en las piñas, no le dicen congregación, porque en realidad no tienen cosas en común, al contrario, tienen todos desacuerdos. Eso no es una congregación, es una turba, es una pelea, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestar atención si realmente nos estamos congregando o estamos simplemente viniendo a la iglesia, ¿no? Entonces podemos llegar a la conclusión de que cuando las personas dejan de venir a la iglesia, hace mucho rato que dejaron de congregarse. Venían a la iglesia, pero no estaban congregados, no eran de un mismo sentir, no tenían cosas en común, estaban incómodos, ¿verdad? Entonces, esta exhortación es para nosotros, porque quizás hoy nos estamos congregando, pero el Señor nos advierte de que a la mínima cosa, resquemor, que nos moleste, tenemos que observar eso, porque si la dejamos avanzar, ¿sí? No, dejamos de congregarnos, dejamos de tener en comunión, dejamos de ser de un mismo sentir. Y vamos a ver ahora todas las veces que en la palabra el Señor nos exhorta a través de sus siervos a ser de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir que nosotros tenemos que tener, verdad? Vamos a leerlo despacito de nuevo. Dice, la idea de congregarse es un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar para compartir algo que tienen en común. ¿Verdad? Si hacen se congrega el grupo de folclore, todos aman el folclore y van a tener eso en común. ¿Y de qué van a hablar? Del folclore, ¿verdad? Ahora, si yo voy y no me gusta el folclore, me invitaron y voy, si yo no estoy bien, yo quiero hablar de rock, de otra cosa, ¿no? A mí me aburre eso, pero estoy ahí. Yo no pertenezco a ese grupo, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la iglesia. El que ama a Dios, el que tiene su propósito, que es de un mismo sentir con los demás hermanos, quiere ¿qué? Cristo. Quiere hablar de Cristo, quiere palabra, ¿sí? Y quizás haya personas, ¿sí? O hermanos que están decayendo en la fe, en la cual les molesta, les parece quizás religiosidad o siempre lo mismo, o esto es como demasiado aburrido, o no tiene por qué ser tan así, ¿verdad? En el momento que esas cosas vienen a nosotros tenemos que prestar muchísima atención y ahora vamos a ver, y es impresionante cómo nos abre el entendimiento un simple diccionario, ¿verdad? Dice, para completar la definición de congregarse, dice, aunque esta palabra pueda referirse a cualquier grupo de personas que tenga la intención de juntarse en un lugar determinado, se encuentra muy vinculada con la religión, ¿sí?
el seguir a Cristo. Y bueno, y otras religiones también tienen cosas en común, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de Cristo. Ahora, dice antónimos, dice el diccionario. ¿Qué quiere decir las palabras opuestas? ¿Sí? A lo que nosotros estamos buscando. Buscamos la definición de congregarse y el diccionario abajo te ofrece las palabritas que son opuestas a eso, ¿no? Y lo opuesto es dispersar y disgregar. ¿Y quién hace eso? Sino que es el diablo. ¿Quién dispersa las ovejas del rebaño? Sino que es el diablo. ¿Quién nos insta a no congregarnos? ¿Sí? ¿Quién cuando estamos con una gripe que no damos más, nos palmea el hombro y nos dice, no, tranquilo, así no vas a ir a la iglesia, podés contagiar a todos los hermanos? Y bueno, está bien, puede tener razón, una vez. 2 veces me quedo, pero cuando ya estoy mejor, o si mi fe es que en el camino voy a ser sano, me voy a la iglesia. Si mi fe es que yo voy a ir con dolor de cabeza a la iglesia y me vengo sano, esa es mi fe. Mi fe es que yo no me importa que la cabeza se me parta en dos, voy a ir a adorar a mi Señor, ¿no? El mismo sentir. Ahora el diablo nos justifica, nos tuerce, ¿sí? Y nos dispersa. ¿Cuántos vemos hoy día? ¿Cuántos ministerios directamente ya no se congregan, a no ser por el aire, ¿sí? por una grabación, o se ponen todos a la misma hora a mirar en internet, ¿sí? Que están ahí, quizás participan, ¿verdad? Pero en realidad, si por ejemplo yo estoy tomando un mate, mirando una prédica, y rezongo a mis hijas que están jugando allí y haciendo esto o aquello, yo no me estoy congregando, ¿verdad? Y no le estoy demostrando a mi Señor cuál es mi anhelo. No estoy esforzándome en nada, estoy en la comodidad de mi hogar. ¿Quién hace eso? ¿Quién nos da esa libertad que no es tal? Sino más que el diablo. Nos da una libertad que podemos decir, no, hoy en día ha progresado todo tanto que yo puedo adorar al Señor, alabarlo y congregarme desde mi casa. ¿Eso es libertad? O libertad es que no importa lo que esté pasando, yo tenga la libertad, la fortaleza, la libertad que Cristo nos da para cobrar ánimo y irme a la iglesia, ir a buscar del Señor, ¿sí? Porque el Señor no viene a nosotros, nosotros vamos a Él. Él dice, venid a mí, ¿sí? No, quédate ahí que yo voy, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar del Señor, que esforzarnos. Entonces ahí tenemos un cinchoncito de oreja, un llamado de atención de que cómo es y qué es realmente congregarse, ¿verdad? Y volvemos a Hebreos 10. En el 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos. Vamos a lo que entendimos recién, ¿sí? Prestemos muchísima atención a no molestarnos, a no cargarnos, a no contaminarnos con nuestros hermanos, para no dejar de congregarnos, ¿sí? Y si vemos que algún hermano está contrariado, recordemos que en el 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay que tratar de solucionar cualquier resquemor, ¿sí? Para que el diablo no pueda hacer esto que está haciendo, separar el pueblo, que no seamos de un mismo sentir, que no logremos fijar nuestros ojos en Cristo porque me está molestando tanto la actitud de fulano, de fulana, de mengano, ¿verdad? El diablo está cada día más, como lo dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar, tratando de despedazar, de desmenuzar lo que Cristo nos da. Y Cristo nos da una libertad para buscar de Él. Sí, libertad para obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es nuestra libertad, ¿verdad? No una libertad de decir, por ejemplo, en este país hay libertad de culto, ¿verdad? Cada uno puede creer en lo que quiere, pero realmente si vamos al campo espiritual, esa libertad no existe si yo no me tomo de Cristo, porque es muy difícil poder buscar de Cristo, es muy difícil poder orar, es muy difícil estar leyendo la palabra y tener el entendimiento porque el diablo continuamente está aturdiéndonos, azotándonos, entonces tal libertad no existe, es un engaño, amén. Así que en el 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Amén. Dice en el 26. Y vemos, o sea, el 25 y enseguida el 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. O sea,
el Señor mismo nos está diciendo, no dejen de congregarse porque están pecando. ¿Y por qué? Dice, si pecaremos voluntariamente, yo decido dejar de congregarme. Yo decido entrar al diablo con los dardos que manda para separarme de mis hermanos, para distanciarme, para no ser de un mismo sentir. Esa es mi libertad. Prestar atención. ¿Cuál es la libertad que Cristo nos da? Velar en todo momento para que seamos de un mismo sentir, para estar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, si yo decido, tomo la decisión de enfriarme y no pelear la batalla, de dejarme contaminar y no batallar contra esto que me envenenó, ¿sí? Porque nos puede pasar que nos llegue una molestia, una contrariedad contra un hermano, pero si yo estoy molesto, eso no es de Dios. Entonces tengo que ver qué hago yo con esto. O me voy y hablo con el hermanito, o le pido ayuda al pastor, o le pido ayuda a otro hermano, o doblo mis rodillas. Algo tengo que hacer porque no me quiero perder, ¿verdad? Entonces que realmente nos tomemos de la libertad que nos da Cristo y no del libertinaje que nos ofrece el diablo continuamente, ¿verdad? Entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente, y esto tendría que llamarnos la atención grandemente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, una persona que deja de congregarse estuvo congregándose, conoce la palabra, conoce la presencia del Señor, conoce el ser de un mismo sentir. Entonces, cualquiera que ha llegado a sentir el gozo de la salvación, la paz del Señor Jesucristo, en cuanto se va, la extraña, ¿verdad? Entonces, si yo me dejo contaminar y olvido las cosas que el Señor me da, es voluntariamente, porque el Señor junto con la tentación nos da la salida, junto con el dardo del enemigo nos da las armas, ¿amén? Así que dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? O sea que tenemos que entenderlo. Si yo dejo de congregarme aún viniendo a la iglesia, si yo dejo de ser de un mismo sentir, si yo dejo de poner todo para adelante, y vamos a ver cómo lo expresa Pablo, ¿verdad? Yo estoy dejando de congregarme y soy adversario del Señor, ¿sí? Recordemos que el mismo Señor dice, el que conmigo no junta, desparrama, ¿sí? Entonces, si yo no soy de un mismo sentir, yo estoy haciendo lo que decía el diccionario, dispersar, disgregar. ¿Por qué? Porque, como dice la levadura, ¿no? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo dejo de ser un mismo sentir porque estoy contrariado con otro hermano. Y leíamos también, compartíamos, ¿no? Cómo el Señor nos habla del perdón, ¿sí? Y nos habla de cómo realmente cuando nosotros no perdonamos algo, estamos haciendo prisionero a la otra persona de ese mal sentimiento, ¿verdad? Y nosotros somos prisioneros también, ¿verdad? Entonces, si dentro de la congregación, dentro de lo que tendría que ser el cuerpo de Cristo, hay algo que está en desacuerdo, hay una contrariedad, ¿sí? Yo estoy dispersando, yo estoy dañando a mi hermano simplemente con mis sentimientos y pensamientos, porque ¿quién está ahí? El diablo, ¿sí? Que va a arremeter con todo contra el otro hermano, ¿sí? Para que eso reviente. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar realmente dónde nos puso el Señor. ¿Dónde nos puso el Señor? En su cuerpo. Nosotros no podemos ser una célula cancerosa en el cuerpo del Señor. Tenemos que ser una célula activa. Las células cancerosas están activas, ¿sí? Cuando se despierta la enfermedad están activas, pero no funcionan como tienen que funcionar. Y esas células de cáncer van contagiando otras, por eso el cáncer se extiende. Y las van haciendo funcionar mal, ¿verdad? Entonces que no seamos nosotros una célula cancerosa dentro del cuerpo del Señor. Vamos a ser expulsados, ¿tá? Pero también tenemos que entender, como lo dice ahí, ¿no? De todo lo que nos espera. Dice, horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque no solamente estamos nosotros mal, sino que estamos matando y dañando, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención a eso. Vamos a mirar, ¿sí? Cómo nos habla Pablo. ¿Sí? Ahora vimos por qué debemos congregarnos, vimos qué es congregar. Vamos a mirar cómo Pablo nos habla
sobre ser de un mismo sentir, ¿verdad? Y Pedro también. Vamos a mirar primeramente en Filipenses. Vamos a Filipenses 3. Bendito el Señor. Santo, poderoso, precioso Señor. Gloria a Dios. En Filipenses 3, en el 13, precioso el Señor. ¿Sí? Fijémonos que el subtítulo allá que le pusieron en el 3.1 es prosigo al blanco, o sea, la meta, ¿verdad? Y ahí en el 13 Pablo nos dice, tomamos unos versículos para redondear la idea, amén. Dice ahí en Filipenses 3.13, dice, hermanos, yo mismo, o sea Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y miren el sentir de Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era el sentir de Pablo. Lo que va quedando atrás, lo olvido, va quedando atrás. ¿Sí? Dice, olvidando ciertamente, lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, o sea, prosigo, adelante, hay que seguir, no retroceder, no pararnos, ¿verdad? Dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, ¿no? Y ciertamente nosotros tenemos que ser perfeccionados por Cristo y cada día Él está trabajando en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí nuestro sentir, si realmente anhelamos la salvación, es eso, olvidar lo que va quedando para atrás y adelante. ¿Y qué tiene que quedar atrás? Todo rencor, rencilla, resquemor, todo eso tiene que quedar para atrás. Tiene que olvidarse, pero perdonarse. No dejar abajo de la alfombra, ¿verdad? O sea, no ser un poquito de levadura, no ser la manzana podrida que pudra todo el cajón, ¿no? Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. ¿Sí? Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, o sea, ser de un mismo sentir, y eso es congregarse. Eso es ser parte de un cuerpo, eso es ser parte de Cristo. En el momento de que mi sentir no es igual al de aquellos que yo llamo hermanos, tengo que observar. En el momento de que yo estoy escuchando la palabra, la estoy leyendo, estoy viendo qué es lo que dice Cristo, ¿no? Y a la vez mi mente está pensando, pero esto es demasiada religiosidad. Pero está la palabra, ¿no? Tenemos que aprender a identificar cómo llegan los dardos del enemigo, ¿sí? Para no dejarlos entrar. Vamos a mirar 1 de Pedro 3. Que también nos habla Pedro. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito Padre. Gloria a Dios. 1 de Pedro 3. Del 8 vamos a leer en adelante. Dice ahí, una buena conciencia, ¿no? Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. O sea, todos de un mismo sentir, no algunos, no ustedes sientan una cosa y aquellos otra, no. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Y nos aclara más todavía, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Y apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? En el momento de que yo empiezo a pensar que los que están haciendo la palabra firme, ¿no? La palabra que yo estoy leyendo, tengo que corroborar, tengo armas, ¿sí? No nos podemos ir a los extremos. Tengo la palabra de Dios y tengo la oración, el doblar las rodillas delante de mi Señor. Mira, Señor, me pasó esto, tengo este sentir. Lo llevo al Señor y el Señor me va a dar las directivas, ¿verdad? Ahora, en el momento que yo empiezo a discordar con mis hermanos, tengo que prestar atención. ¿Será que todos están mal y yo estoy bien? ¿Sí? Tenemos que prestar mucha atención. Por eso dice, vamos a mirar el 15, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, tenemos que escudriñar qué hay adentro de nosotros. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la fe nuestra? ¿Sí? Si, por ejemplo, viene un hermano y te cuestiona de por qué decidiste, yo qué sé, orar a tal hora o hacer esto o que, no sé, tenemos que nosotros saber explicar, pero dice ahí, con mansedumbre, ¿sí? Con amor, ¿sí? Y explicar cuál es nuestra fe, cuál es nuestra fe, qué estoy creyendo y fundamentarlo en la palabra, ¿verdad? Porque nosotros no estamos libres de que nos contrariemos y alguien nos va a rescatar, nos va a ayudar a entrar en razón. De igual manera nosotros tenemos que saber responder ante un hermano que lo vemos incómodo, ¿verdad? Leíamos hace un momento cuando decía considerar los unos a los otros, ¿sí? Tenemos que considerarnos y reconocer que somos células de un mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención. Dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande a razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, ¿sí? O sea, si realmente nosotros tenemos una buena conciencia, somos sinceros, estamos a cara descubierta delante del Señor, no nos acusa nadie, ¿verdad? Dice, teniendo buena conciencia, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Amén. Porque también decía, en el 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Verdad? ¿Quién podrá hacernos mal si nosotros seguimos el bien? Intentarlo, sí. Llegar en cierta medida a perturbar nuestra vida, sí, hasta mientras el Señor lo permite. Pero si nosotros estamos siguiendo el bien, que es Cristo, ¿sí? Y no hay otra cosa, somos del mismo sentir, ciertamente estamos guardados y protegidos. Amén. Vamos a mirar Romanos 15. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Romanos 15, en el 1 vamos a leer unos versículos también, donde nos habla de las flaquezas, de los débiles. Amén. Precioso el Señor. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, los que somos fuertes son aquellos que doblan la rodilla y el Señor se glorifica en sus debilidades. Eso es fuerte. Aquel que está en fe firme, ¿no? Y no agradarnos a nosotros mismos, si somos fuertes en fe, o sea, si estamos tomados del Señor y el Señor se está glorificando en todas nuestras debilidades, ¿nosotros qué tenemos que estar haciendo? ¿Alabándonos a nosotros mismos? No, si nosotros no somos nada. Somos fuertes, ¿por qué? Porque el Señor se glorifica en nuestras debilidades, ¿verdad? Dice, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Estamos para qué? Para el servicio de los demás, ¿sí? Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. No se trata de palmear la espalda o de justificar los pecados, no. Agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Esta esperanza, este mismo sentir, tiene que estar en cada uno de los que busca de Cristo. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según que Cristo, no según mi apariencia, según lo que yo creo, ¿no? ¿Verdad? Los otros no tienen que ser iguales que yo. Todos tenemos que ser parecidos a Cristo, tratar de seguir a Cristo. Dice, sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice a una voz, no es que todos tengamos que hablar a la misma voz, sino que todos tenemos que hablar lo mismo. Gloria y honra al Señor. Nuestras oraciones encaminadas, en comunión los unos con los otros, aunque estemos a kilómetros. ¿Por qué? Porque somos de un mismo sentir, porque somos parte del cuerpo. Amén. Vamos a mirar en 2 Corintios 13. Precioso Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. 2 Corintios 13, vamos a leer 11 y 12. Precioso el Señor, que son los saludos finales, ¿no? Amén. Ahí está Pablo despidiéndose de la segunda carta a los Corintios. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludad unos a otros con un ósculo santo. ¿Cuántas veces saludamos a personas con un beso así como, porque lo tengo que saludar? Y no dentro de la iglesia, no. Espero que no suceda. Pero ¿cuántas veces saludamos a una persona porque vienen a darte un beso y bueno, le das un beso? ¿No? No es santo. Porque nuestro sentir no estamos en comunión. Es algo como una apariencia, como algo que hay que cumplir, ¿verdad? Que no suceda esto en la iglesia. O sea, cuando vamos a saludar a nuestro hermano, sea un ósculo santo, o sea, santo en toda su manera, en nuestro sentir, un saludo de amor de hermano, de amor fraternal, porque dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así que, si tenemos este sentir, todos, o sea, todos los que tienen ese sentir, Dios está con ellos. Ahora, si nosotros nos resbalamos y nos cargamos y nos contaminamos y ya nuestro sentir no es ese, tenemos que abrir los ojos, amén. Saludados unos a otros con ósculo santo, santo, ¿sí? Sin malos sentimientos, ¿verdad? Y vamos a mirar ahí ya para ir terminando en Filipenses 4, bendito el Señor, alabado sea su nombre, precioso Padre. 4, vamos a leer del 1 al 9. Santo el Señor. Dice, arriba le pusieron un título, regocijaos en el Señor siempre. ¿Sí? Las cartas son cartas, ¿no? Los títulos no se los puso Pablo. Se los ponen luego cuando van desglosando la Biblia, quizás en una de separar los temas y todo eso, ¿no? Pero en realidad, bueno, a veces los títulos o subtítulos que ponen concuerdan, ¿verdad? Y a veces como que separan temas que tienen continuación. Dice ahí, así que, en el 4.1, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y vemos el amor de Pablo por la iglesia, por el pueblo de los filipenses, ¿no? Le dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estaba contento Pablo, ¿sí? Dice, estad así firmes en el Señor. O sea, manténganse firmes, también, manténganse firmes, sigan peleando la batalla, amados, le dice. Estad así firmes en el Señor, amados. Y le dice en el 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Habían 2 hermanas que tenían cierto resquemor y él les rogaba que fueran de un mismo sentir, ¿sí? El mismo sentir que los otros tenían, ¿sí?
en realidad no era una que estaba mal, eran las dos, ¿sí? Porque cuando uno solo es el que está mal, el otro está peleando la batalla y está firme. Ahora cuando los dos, que es cuando el diablo ya llegó a ser, ¿sí? O está separando, los dos están en un sentir desacordado, ¿verdad? Así que dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y volamos nuestra mente, lo primero que leímos es, considerémonos unos a otros, ¿sí? Necesitamos congregarnos, necesitamos ser de un mismo sentir y necesitamos tener comunión con nuestros hermanos porque necesitamos que ellos nos ayuden. El mismo Señor toca a los hermanos para que nos ayuden. Ahora, ¿cómo podrán ayudarnos algunos hermanos si nosotros nos congregamos, digamos, entre comillas, en nuestra casa y por internet? ¿Quién nos va a ayudar? Va a venir el vecino y nos va a golpear la puerta y dice, mira, dice el Señor, ¿qué? Si ni siquiera estamos haciendo la voluntad del Señor. Así que ahí está Pablo, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, ayúdalas a que vuelvan a ser de un mismo sentir. ¿Sí? Las ayudamos orando, las ayudamos conversando con ellas, las ayudamos exponiendo los temas y haciéndoles ver, las ayudamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y les dice en el 4, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. O sea, cuando estamos perdiendo el gozo, nos damos cuenta. Entonces, no nos aletarguemos, no dejemos para mañana, no dejemos para después, porque cuando queremos acordar, se nos enfrió el gozo, se nos apagó la fe, nos cargamos, nos contaminamos, nos desviamos, no somos de un mismo sentir. Estamos viniendo a la iglesia, pero no estamos congregados. ¿Está? Y eso es lo que el Señor quiere que prestemos mucha atención. Pueblo, aquel que es pueblo, aquel que está viniendo a la iglesia. Observemos que estemos congregados. Y observemos, si hoy estamos congregados, mañana, pasado, traspasado y cada día mientras nos quede vida, observar de estar congregándonos realmente, de estar siendo parte del cuerpo de Cristo, de permanecer en el pacto, ¿verdad? Porque cuando tomamos la Santa Cena confirmamos ese pacto, de estar en el pacto con Cristo, pero si yo me enfrié y no tengo el gozo, por más que venga a la iglesia, no estoy en el pacto de Cristo. Amén. Así que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No dice de la iglesia, no dice de los hermanos, no dice del pueblo de Dios, dice de todos los hombres. O sea que nosotros, ¿cuál es el sentir aparte de seguir a Cristo? Presentar a Cristo con nuestros hechos. O sea, toda persona allá afuera tiene que conocernos, nuestra gentileza, ¿sí? El carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, o sea, no te descuides, porque en una de esas no te interesa tanto cuidar el testimonio adelante de alguien que anda por ahí haciendo cualquier cosa. Pero el testimonio es para el Señor, no es para esa persona. Y a veces nosotros nos distraemos, digamos, nos descuidamos, pensando, sí, pero ¿para quién es el testimonio? Siempre, para Cristo, no es para otra persona. Nosotros todo lo que hacemos tiene que ser como para Cristo. Entonces a mí no me importa lo que haga o deje de hacer aquella persona. Amén. Me importa lo que yo quiero. Como dice Pablo, dejo lo que queda atrás, me lo olvido y sigo adelante para Cristo. Todo para Cristo. Amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán, los nervios, la preocupación, la ansiedad, también nos contamina, también nos quita de congregarnos. Porque no es de Dios el afán, no es de Dios la ansiedad. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahí nos dice, ¿sí?, que
por nada estemos afanosos. En Pedro nos dice, poniendo sobre él todo afán, toda cosa, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, en el momento que nos contaminamos, ya no somos de un mismo sentir y dejamos de congregarnos y dejamos que eso avance en nosotros, ¿sí? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dándole gracias al Señor por todas las cosas. Sí, y dejándonos librar, porque muchas veces le pedimos al Señor, ay mira, tengo esta preocupación, póngame un recibo de luz que no lo puedo pagar, y afanándome, poniéndome nerviosa o lo que sea. ¿Será que voy a solucionar algo? No. ¿Será que con esa oración el Señor me va a poder librar cuando yo todas las veces vengo a decirle lo mismo? Me decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias, por si no tengo luz no me importa. Tengo salvación. ¿Dónde están nuestros ojos? En el recibo de la luz y no en Cristo, que es la luz de la vida, amén, que es la vida eterna. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando, dadas las circunstancias, en la mente del ser humano, tendríamos que explotar, tendríamos que estallar, tendríamos que, no sé, enloquecer. Ahí estamos en la paz de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede entender la paz que nosotros tenemos en semejante situación que nos ha tocado vivir. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la paz de Cristo tiene sí o sí que estar en nosotros. Cuando la dejamos ir, dice que esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. La dejamos ir y nuestros pensamientos van, vienen, ¿sí? Y el corazón se turba y ya no hay ni paz de Cristo, ni paz nuestra, ni nada. ¿Estaré congregándome así? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Aún nos dice cómo y dónde tiene que estar nuestra mente, nuestros pensamientos. La palabra nos dice, llevad cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿no? ¿Cómo lo llevamos? Escudriñando. ¿Qué estamos pensando? Y venimos acá, ¿no? ¿Esto que estoy pensando es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de edificación? No, lo desecho. Tengo que pensar en esto, en la palabra de Dios, en Cristo, en la obra, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Con qué pensamos nosotros? Con el pensamiento, con la mente, con el cerebro, ¿verdad? ¿Dónde vienen los dardos del enemigo? Primeramente a nuestro pensamiento y después van al corazón, ¿sí? Entonces tenemos que escudriñar el pensamiento, los dardos del enemigo, para desechar todo eso, ¿sí? Y ser libres y poder seguir congregándonos realmente con la libertad que Cristo nos da. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ese es Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿sí? O sea, tenemos que mantener libre nuestra mente. De nada me sirve pensar en el problema si no voy a tener la solución, ¿sí? Entonces, mis pensamientos no tienen que estar en el problema o buscando la solución del problema. El pensamiento tiene que estar en Cristo y Él va a estar conmigo. Entonces, la solución llegará o no llegará y el problema se hará más grande o no, pero yo tengo la salvación. Entonces, ¿qué queremos? La salvación. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar de estarnos congregando realmente, de estar congregados en el cuerpo de Cristo, de ser una célula de su cuerpo, ¿sí? Y una célula activa, no cancerosa.
¿no? Alguien que esté dañando, ¿no? Entonces cuidemos eso, porque a la vez de cuidar eso, cuidamos nuestra salvación, cuidamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo, un cuerpo activo, ¿verdad? Amén. Vamos a mirar solamente para terminar, porque es muy importante esto. Mateo 18, 19. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. La victoria. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Mateo 18, 19 y 20 vamos a leer. Bendito el Señor. Amén. Amén. Dice ahí, otra vez os digo, Mateo 18, 19. Amén. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si no estamos de un mismo sentir, no nos va a poder poner de acuerdo. Uno va a pedir para el recibo de luz y el otro va a orar por los hermanos. ¿Sí? Pero en el 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿sí? O sea que, ¿qué nos dice? Si no estás en el nombre de Cristo, si no estás en el camino, si no estás en paz, con gozo, no nos estamos congregando, ¿sí? Entonces dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Necesitamos realmente observar que estemos congregando, que nuestro corazón y que nuestro ser todo sea de un mismo sentir con todos nuestros hermanos, con lo que va de acuerdo a la palabra de Dios y con lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Tenemos las armas y tenemos todo dado, ¿verdad? Simplemente el Señor nos hace una exhortación más, no solamente para el día de hoy, que quizás podamos decir, sí, estoy con gozo, estoy con paz, me siento bien, estoy gozoso en el Señor y estoy congregando. Lo siento, lo sé. ¿Y mañana? ¿Y pasado? O sea, tenemos que observarnos cada día. El Señor nos llama la atención para que realmente aprendamos a mirar eso, que no es venir a la iglesia, sino realmente el estar congregados. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, recordando que muchos no se están congregando, pero sí pueden decir, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, pero realmente dejamos de estar en Cristo. El estar en Cristo no es venir a la iglesia, ¿sí? Bendito Padre, santo y poderoso Señor. Padre Santo, te rogamos, mi Señor, te rogamos que en esta hora, Padre, tu palabra, Señor, Padre Santo, halle cabida en nuestro corazón, Señor. Que podamos, Padre, no solamente haberla escuchado, Señor, sino entenderla y ponerla por obra y seguir de aquí en adelante escudriñando nuestras vidas, mi Señor. Padre, te rogamos por todos aquellos que no están viniendo a las iglesias, Señor. Y te rogamos también en especial por todos aquellos que en este momento, por más que vengan a la iglesia, no se están congregando, mi Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Ayuda a todo tu pueblo a ser de un mismo sentir, Señor. A dejar todo atrás, como decía Pablo, Señor, y proseguir a la meta, Padre. Que realmente todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos, mi Señor, sea para ti, Padre. Que todos los aspectos de nuestra vida sea para servirte a ti, Señor. Poniendo por obra, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Mira, Padre Santo, Padre amado, que en toda esta exhortación que tú nos diriges, mi Señor, aún, Padre Santo bendito, tú exhortas, Padre, a aquel que deja de congregarse, mi Señor, como un adversario, Padre, será consumido por el fuego, lo dice tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, te rogamos, Padre bendito, Dios de la gloria, por todo aquel que se ha cargado, que se ha contaminado, mi Señor, para que tú estés haciendo la obra y le estés ayudando a entrar en razón, mi Señor. Santo Dios, porque aún, Padre, luego cuando dejan de venir a la iglesia cada día es más difícil volver, Padre, mi Señor, y mucho más difícil volver a congregarse, Padre, a ser parte del cuerpo, mi Señor, bendito, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, glorifícate grandemente, Señor. Te damos gracias por esta palabra preciosa que tú nos has ministrado, Señor. Exhórtanos, Padre, cada día, Señor, que esto quede patente en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para escudriñar nuestras vidas, Señor. Ministra sobre todos aquellos que disponen su corazón para escuchar y recibir también tu palabra, Padre, y glorifícate grandemente, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.